Vamos a trabajar con las propiedades y características de los fluidos. Vamos a definir algunas características de los estados de la materia. Los sólidos se identifican por tener un volumen definido y una forma definida. Para cambiarles la forma se debe aplicar una fuerza de gran magnitud. Los líquidos se caracterizan por no tener una forma específica, es decir, que adaptan la forma del recipiente que los contiene, pero sí tienen un volumen determinado o específico. Veamos la siguiente situación. Tenemos una lata de Coca-Cola y también tenemos un envase de vidrio con el mismo contenido. Al depositar el contenido de la lata en el envase de vidrio, nos daremos cuenta que son 355 ml, la misma capacidad. Lo que cambia es que el líquido se adapta a la forma del envase. Pero la cantidad de bebida carbonatada sigue siendo la misma. Los líquidos y los gases comparten una característica en común, no tienen una forma definida. Sin embargo, se diferencian en que los gases tienen un volumen variable, que puede cambiar cuando se aplica una fuerza, que puede ser una fuerza de compresión. Vamos a imaginar que tenemos una cantidad determinada de gas y la introducimos en el globo grande. Luego esa misma cantidad la vamos introduciendo en el globo verde hasta llegar al globo amarillo y vamos a notar que el gas se va acomodando a ese espacio reducido. Veamos el caso contrario. Al aplicar una fuerza sobre la lata, el líquido buscará una forma de salir, pero no podrá reducir su volumen, sino que saldrá disparado en todas direcciones. Con lo visto hasta el momento, podemos afirmar lo siguiente, que los líquidos y los gases son sustancias que no resisten fuerzas aplicadas, ya sean estas fuertes o débiles, siempre terminarán cambiándolos de forma o reduciendo su volumen en el caso de los gases. Hay que tener presente que lo anterior solo es aplicable a los líquidos y a los gases. Ahora podemos preguntarnos por qué únicamente le sucede esto a los líquidos y a los gases y por qué no a los sólidos. Podemos observar que los sólidos tienen una estructura rígida, molecular. Los líquidos tienen una estructura molecular débil, con enlaces que se pueden romper con facilidad. Al la estructura de los gases nos damos cuenta que sus moléculas están separadas unas de otras. Esto facilita o permite que se puedan comprimir o reducir su volumen. Lo anterior nos permite llegar a la siguiente conclusión, que los líquidos y los gases pertenecen a una categoría especial llamada fluidos. Los fluidos se pueden clasificar en dos tipos. El primer tipo son los fluidos reales, mientras que el segundo son los fluidos ideales. Los fluidos reales se caracterizan por tener un índice de viscosidad alto, mientras que los fluidos ideales se caracterizan por tener un índice de viscosidad bajo o nulo. En otras palabras, se le considera un índice de viscosidad despreciable. Ejemplos de fluidos reales son los aceites y la miel. Y ejemplos de fluidos ideales son el agua y el aire. Pero, ¿qué será la viscosidad?
La viscosidad la podemos entender de la siguiente forma. Es una fuerza que se opone al movimiento del fluido o de la sustancia. Ahora que ya conocemos qué son los fluidos y sus tipos, vamos a proceder a conocer algunas características. Por ejemplo, vamos a iniciar definiendo qué es la capilaridad. Esta propiedad explica que los líquidos pueden ascender por tubos muy delgados. Estos tubos muy delgados reciben el nombre de capilar. Por ejemplo, el cabello es un capilar, en su interior es hueco y eso ayuda a que los nutrientes puedan ascender hasta la punta. Otro ejemplo son una tubería o el sistema de venas que conforman nuestro cuerpo. Otra propiedad importante es la tensión superficial. ¿Has observado más de alguna vez que hay ciertos insectos que se pueden posar sobre el agua, o como el caso de esta hoja? Si observas detalladamente notarás que el agua se curva bajo de ella formando una capa muy fina. Esta capa recibe el nombre de tensión superficial. Cuando una persona se lanza de panza a una piscina, es posible que la pase muy mal, ya que no logra romper adecuadamente la tensión superficial y ésta reaccionará con una fuerza similar al de una pared. Otra propiedad importante de los fluidos es la densidad. Podemos definir la densidad como la cantidad de masa que constituye un objeto que ocupa un volumen. La densidad tiene la característica especial de ser única para cada sustancia, es decir, que no podemos encontrar dos sustancias diferentes que tengan la misma densidad. Las sustancias más densas se ubican en el fondo del recipiente, las menos densas en la parte superior. Tenemos que tener presente que cada sustancia tiene una densidad y no podemos tener dos sustancias diferentes con la misma densidad. Podemos tener la curiosidad de saber cómo es el agua en otra parte del mundo o en otro planeta. Entonces, para salir de dudas, lo que tenemos que hacer es un análisis de densidad. Si ambos análisis arrojan que el valor es el mismo, entonces estamos hablando de la misma sustancia. Otro ejemplo es el caso del oro. Podemos encontrar oro en El Salvador como oro en otra parte del mundo. Pero ¿cómo sabemos si ese material o esa sustancia es oro? Haciendo un análisis de densidad. Si ambos valores en el laboratorio arrojan igual magnitud, entonces estamos frente al mismo elemento. Otra característica importante de la densidad, que es independiente de la cantidad de sustancia. Es decir, que podemos tener un recipiente pequeño y uno grande, como ejemplo un vaso y una piscina llenos con agua. Pero si analizamos la densidad, vamos a encontrar que es la misma. Matemáticamente podemos expresar la densidad como: el símbolo de la densidad es la letra griega ρ y se obtiene dividiendo la masa entre el volumen. En el sistema internacional las unidades son kilogramos por metro cúbico. Otra propiedad importante de los fluidos es la presión. Podemos entender la presión como el efecto de una fuerza aplicada sobre una superficie o área. De manera matemática, podemos expresar la presión como P igual a F sobre A, donde F es la fuerza y A es el área. La fuerza se mide en newtons y el área en metros cuadrados. En el Sistema Internacional de Medidas,
la presión se mide en newtons por metros cuadrados o pascales. Una aplicación de la presión en fluidos es el principio de Pascal. El principio establece que al ejercer una presión sobre un fluido, ésta se ejercerá con igual magnitud en todas las direcciones y en cada parte del fluido. Otra aplicación es la prensa hidráulica. Retomando la propiedad de la densidad, algunas aplicaciones son: la densidad nos permite identificar sustancias, recordando la característica anterior, que es única para cada sustancia. Otra aplicación muy utilizada es detectar fallas en los fuselajes y aspas de los motores de los aviones.